Hermanos, buena noche. Una vez más, por la gracia del Señor, aquí enlazados para tener nuestro estudio de jueves. Espero que estén bien, espero que en el Señor, en su gracia, en su misericordia, en su protección amorosa que tiene con nosotros, cada uno de los miembros de Palabra Abundante, disfrutemos de esa bendición y también oramos por amados hermanos, por el cuerpo de Cristo en lo general, que deseamos y pedimos en oración que el Señor siga mostrando su fidelidad hacia su iglesia. Así ha sido para con nosotros, hermanos. Hemos pasado circunstancias difíciles, pero sin embargo, reitero, por la gracia del Señor, pues aquí estamos, continuamos con la bendición del Señor. Entonces, hermanos, pues aprovechemos esa gracia sobre gracia que el Señor derrama en nuestras vidas, pues teniendo nuestro estudio de esta noche, pidiendo al Señor que abra nuestro entendimiento, que podamos comprender la enseñanza, pero sobre todo aplicarla en la vida de esta congregación. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias por esta noche, gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, reconociendo nuestra gran dependencia de ti, Señor, reconociendo que no somos independientes, que no somos soberanos, que no somos omniscientes, que no somos, Señor, autosuficientes, que no somos los dueños de esta congregación, sino a través de tu palabra nos has hecho ver que nosotros somos tuyos, somos creación, no creadores, somos hijos, no padres, somos, Señor, tu iglesia, Señor, somos tu cuerpo y no somos la cabeza para tomar decisiones, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso, porque lo hemos entendido, pero sobre todo, Señor, te pedimos en esta noche que podamos comprender la enseñanza, Señor, de las Escrituras, este distintivo, esta doctrina tan importante, Señor, de la disciplina de la iglesia, para poder aplicarla en esta congregación, para que podamos reflejar que realmente somos una iglesia tuya, para que podamos vivir, Señor, para gloria y honra tuya, edificando, Señor, los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros cuando fuera necesario, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis amados hermanos. Oro, Señor, porque tú sigas derramando tu gracia sobre ellos. Señor, yo sé que tú no estás esperando mi oración para hacerlo, pero sí, Señor, tú escuchas nuestra oración, Señor, gozándote, sabiendo, Señor, que en nuestros corazones entendemos que nosotros dependemos de ti y no de nadie más, Señor. Te damos gracias por este estudio, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues como hemos estado estudiando en estas semanas, en estos días, en estas enseñanzas, en estos días de enseñanza, jueves y domingo, pues estamos, como te decía al inicio de esta serie de este distintivo de la iglesia tan importante que es la disciplina de la iglesia, la disciplina eclesiástica, pues estamos aplicándonos una especie de vacuna para erradicar, hermanos, en la mejor manera posible, porque no lo vamos a poder hacer totalmente de este lado de la gloria, de este lado de la gracia. No vamos a poder ser perfectos, totalmente limpios, santos, pero sí vamos a procurar una sanidad espiritual, vamos a procurar santidad en esta iglesia y nos estamos vacunando contra ese virus letal que se llama pecado consentido, pecado ignorado, pecado fragante dentro de la congregación. Eso, hermanos, no puede pasar en una iglesia que presuma ser una iglesia cristiana, una iglesia bíblica, una iglesia reformada. Recuerdo, hermanos, las palabras de esos reformadores de la iglesia, de esos de Martín Lutero, por ejemplo, de Calvino, que decía en el caso de Calvino que no podría una iglesia desarrollarse en la plenitud que el Señor quiere que esté si no aplica esta maravillosa doctrina de la disciplina de la iglesia. No podría presumir una iglesia que es una iglesia santa, una iglesia que es de Cristo, si no
sabemos lo que es la disciplina eclesiástica y aplicarla dentro de la misma congregación. Entonces es sumamente importante, hermanos. Los reformadores no pretendían decir que la disciplina de la Iglesia era la disciplina que se aplicaba en aquellos tiempos de la Reforma, en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, por decirlo así, de las iglesias de aquel tiempo. No, los reformadores lo que hicieron, porque el concepto de la Reforma, hermanos, no es precisamente el movimiento de reforma maravilloso que hubo a partir de Martín Lutero. No, lo que buscaban los reformadores es llegar y regresar, mejor dicho, que la iglesia regresara a la iglesia apostólica, a la iglesia primitiva, a la iglesia de Hechos, a esa iglesia, hermanos, donde no se toleraba el pecado. Como lo hemos estudiado, vimos ese pasaje de Hechos 5, donde el Señor ejecutó su disciplina en dos congregantes que estaban mintiendo al Espíritu Santo, ese matrimonio que sufrió la disciplina del Señor, que vivió la disciplina del Señor, Ananías y Zafira, pues se dieron cuenta ellos y los testigos que estuvieron ahí, que el Señor no estaba jugando a la iglesia, que el Señor procuraba una iglesia santa, una iglesia limpia, hermanos. Y eso es lo que quieren los reformadores, lo que querían los reformadores como Martín Lutero, como Juan Calvino, como John Knox y todos esos reformadores maravillosos. Ellos pretendían una iglesia evangélica, una iglesia apostólica, una iglesia que se aplicara a la disciplina como en el tiempo de los apóstoles. Y es sumamente importante eso, hermanos, porque no hemos entendido, y yo espero que a través de estos estudios podamos entender lo que es la disciplina eclesiástica tan necesaria en la iglesia. No hemos entendido lo que es la disciplina eclesiástica, lo que hay que hacer cuando un hermano peca, un amado hermano peca, cuando un amado hermano está desviándose de la verdad. Desafortunadamente he visto y es tolerado, mas sin embargo yo te lo he dicho, ya no se va a tolerar más por amor a la iglesia, al Señor, por amor a su palabra, por amor entre nosotros, por amor al hermano o la hermana o al matrimonio, a la familia que está pecando. Por amor no vamos a tolerar más eso. Pero he tenido situaciones aquí dentro de la congregación de que en el momento de que se está recaudando la ofrenda y se abren los sobres, se encuentra una carta denunciando el pecado de un hermano, anónima, para acabarla, ¿no? Anónima, denunciarlo el pecado, que está así, que está mal, y que sabe tanto, creyendo esa persona, que ese hermano o esa hermana, que supe a fin de cuentas quién fue, pero cuando ya lo quise confrontar, pues se retiró de la congregación. Él creía que pues el pastor se tenía que enterar de una forma anónima del pecado de una persona dentro de la iglesia, de un congregante dentro de la iglesia. También, hermanos, he tenido situaciones donde me mandan correos, donde me mandan una carta, 2 cartas, 3 cartas denunciando el pecado del hermano, pero desafortunadamente al leer esas cartas son una autoexaltación de ministerios propios, de santidad propia, señalando el pecado del otro. Hay iglesias donde ponen buzones de sugerencias a los pastores, pero ¿para qué crees que sirven esos buzones de sugerencia a los pastores? Nada más para estar denunciando el pecado de otros de una forma incluso anónima, porque antibíblico, de una forma antibíblica, yo podría decir sin valentía espiritual. Muchos hacen eso. Otras formas me enteré, por ejemplo, de una persona que conozco muy bien, de que en su ex iglesia o ex congregación, en un acto de disciplina que ni siquiera era motivo de disciplina, porque simple y sencillamente se retiró de la congregación, los líderes de allá decían, si regresa esa persona, si regresa esa oveja rebelde, según ellos, lo vamos a mandar, se le va a mandar de disciplina a un estado de la República durante un año como castigo, ¿no? Y así, hermanos, podemos hacer una serie innumerable de situaciones de mal manejadas de una forma no bíblica cuando la vemos a un hermano pecar. Mas, sin embargo, hermanos, hemos estado descubriendo a través de la palabra de Dios
lo que debemos de hacer cuando un hermano peca. Y el pasaje tradicional, clásico, desde los tiempos de nuestro mismo Señor Jesucristo que lo dijo acerca de la disciplina de la iglesia, es Mateo 18. Mateo 18, hermanos, es un pasaje maravilloso, específicamente del 15 al 20, donde habla de cómo tenemos que perdonar al hermano, cómo tenemos que restaurar al hermano. Yo te decía en la predicación del domingo que la disciplina eclesiástica no es un acto de juicio, sino es un acto de rescate. Uno lo que ama lo recupera. Cuando uno pierde algo muy preciado, uno va y lo busca. Y como bien lo dice esas parábolas donde el Señor habla de esa moneda que se pierde, de ese tesoro que se pierde y uno es capaz de voltear la casa con tal de encontrarla, así nosotros debemos de tener ese ministerio que nuestro mismo Señor Jesucristo tuvo, que siendo Dios no estimó a ser Dios como a cosa que aferrarse, sino que descendió negándose a sí mismo, convirtiéndose en siervo para la restauración, para la recuperación de aquellos que son hijos de Dios. El Señor se negó a sí mismo, hizo toda una estrategia de recuperación, de rescate, para salvarnos, hermana. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que imitar el carácter del Señor, porque para eso estamos en esta iglesia, en Palabra Abundante. En Palabra Abundante, hermanos, no están para imitar mi carácter. En Palabra Abundante, hermanos, no están para imitar el carácter del hermano más piadoso o del matrimonio más piadoso. Qué bueno que podemos tener esas referencias, pero sobre todo, hermanos, nosotros estamos aquí para imitar el carácter de nuestro Señor. Y el pasaje de Mateo 18, 15 al 20 habla del carácter del Señor, de lo que tenemos que hacer para recuperar a una oveja que se pierde. Obviamente tenemos esa referencia hermosa también en Mateo 18, 7, 9, donde habla del Señor acerca de su carácter como buen pastor, que está siempre dispuesto a dejar a las 99 de una forma segura por ir por aquella oveja descarriada que ha sido engañada, que se desvió de la fila, que se salió del redil, para recuperarla porque es amada, porque tiene gran valor. Para el Señor tiene un precio y nosotros no podemos menospreciar lo que Dios le pone un precio. Y tú y yo, hermano, hermana, valemos mucho delante del Señor. Valemos mucho y tenemos que valorar eso entre nosotros. Entonces, vayamos a nuestro distintivo. Estamos en la disciplina eclesiástica. Sé que el domingo fui un poquito abundante porque quiero que podamos entender que realmente la disciplina eclesiástica no es un acto de juicio, como te lo he dicho, sino es un acto de amor, es un acto de rescate, es un acto de misericordia. Sí implica justicia, sí implica verdad, valentía, confrontación, implica no dejar pasar el pecado, pero principalmente, hermanos, es un acto de amor, es un acto de amor. Si tú ves a tu hijo pecar, seguramente no te vas a quedar cruzado de brazos y vas a hacer algo. Si tú ves a un hijo con una falta de disciplina dentro de la casa, tú vas a tomar la vara y vas a corregir a ese hijo, porque el que ama a su hijo lo disciplina. Y si no lo hace, lo considera como si fuera un bastardo. La palabra es muy concisa. De la misma forma, hermanos, cuando un hermano peca en la iglesia, cuando una hermana peca en la iglesia, tenemos que sacar la vara de la disciplina. Pero esa vara, hermanos, no es para destruir, no es para simple y sencillamente humillar, no, esa vara es para corregir, para volver a regresar al redil en un acto de amor de la iglesia. La iglesia que no practica la disciplina eclesiástica no es una iglesia que tenga amor. El amor se manifiesta de muchas formas y una manifestación del amor, hermanos, probablemente la más pura es la disciplina dentro de la iglesia. Entonces, si el hermano está pecando, hay que sacar la vara. Hay que sacar la vara, hermano, hay que regresarlo al redil. Obviamente no lo vamos a agarrar a varazos, ¿no? Como podrías hacerlo con tu hijo en una disciplina santa, ¿no? En una disciplina justa. No, aquí lo que vamos a hacer es hacer el proceso de la disciplina que nos marca el Señor del versículo 15 al versículo 20 del capítulo 18 de Mateo. Entonces, vamos a
a ver nuestro distintivo. Ahí tienes un encabezado que es el propósito de la disciplina. Está un poquito más adelante, más o menos a la mitad de la hoja que empezamos el domingo pasado, que sí abundé mucho, pero te insisto, quiero ser muy claro en esto. El propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina de la Iglesia es la restauración espiritual de los miembros caídos, así como el consecuente fortalecimiento de la Iglesia y la glorificación de Dios. Entonces, ¿por qué hay que disciplinar en la Iglesia, hermanos? ¿Por qué hay que aplicar la disciplina eclesiástica? Aquí tenemos las razones. La primera es la restauración de los miembros caídos, o sea, regresar a los hermanos que están pecando al camino de verdad. Eso es sumamente importante, hermanos. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Dice también, así como el consecuente fortalecimiento de la iglesia. Una iglesia, hermanos, como lo vimos en Hechos 5, una iglesia que aplica la disciplina eclesiástica no se debilita, se fortalece e incluso crece espiritualmente. Los miembros de la iglesia son fortalecidos, incluso se animan, porque la congregación donde está no está jugando a ser congregación. Realmente es una iglesia que tiene amor, es una iglesia que tiene valentía, es una iglesia que está aplicando la palabra y es una iglesia, hermanos, que va a ser muy bendecida por el Señor. Pero también dice ahí el tercer motivo, la glorificación de Dios. Y, hermanos, ¿cuánto se blasfema en contra de nuestro Señor? ¿Cuánto se blasfema? Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a Tito que tenía que corregir lo que estaba mal dentro de las iglesias o de la iglesia de Creta, cuando Pablo le pidió a Tito que pusiera orden en esos ministerios que no estaban funcionando del todo bien. El Señor pedía a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, que se corrigiera eso para que el nombre del Señor no fuera blasfemado, que corrigiera a las mujeres ancianas una actitud no cristiana, dejando una vida impiadosa, para que el nombre del Señor no fuera blasfemado. Del mismo modo le pidió a las mujeres en 1 de Pedro 3 que corrigieran situaciones no propias de una mujer cristiana para que el nombre del Señor no fuera blasfemado. Hermanos, muchas veces la gente no quiere ir a la iglesia porque dice, es que ahí adentro hay tanto pecado como afuera. O sea, ¿de qué están hablando? Dicen que son cristianos, dicen que Jesús es su Dios, pero ¿de qué estamos hablando? En lugar de que la gente glorifique a Dios, no lo hace y dice, oye, en esa iglesia pasa exactamente igual que el mundo. Es más, esa iglesia no es una extensión del cielo, sino es una extensión de la mundanalidad. Hermanos, la iglesia tiene que ser el instrumento en la tierra para darle gloria a Dios. Y como lo vimos, hermanos, en Hechos 5, tú te diste cuenta que de alguna forma, en el momento de que se aplicó la disciplina eclesiástica, muchas de la gente no se quería juntar con los apóstoles. ¿Por qué? Porque dijeron, ahí no están jugando en esa congregación, en esa asamblea que se está formando, que ahora se unen en el nombre de Jesucristo, no están jugando y el que peca se muere. Hermanos, qué bello sería que en esta iglesia dijera la gente que está afuera, dice, ahí en palabra abundante, no se muere la gente, pero ahí hay un verdadero amor, porque cuando un hermano peca, es sabido que de inmediato le ayudan, de inmediato lo asisten, de inmediato no llegan a darle palmaditas en la espalda, no te preocupes, no. Una confrontación directa de recuperación del alma que se está desviando del camino del Señor, del propósito del Señor. Entonces tenemos ahí 3 motivos. Dice la restauración espiritual de los miembros caídos, el consecuente fortalecimiento de la iglesia y la glorificación de Dios. Eso es lo que hace la disciplina eclesiástica, hermanos. ¿Qué más queremos más motivos por el cual tenemos que hacerlo? No hay más. Y simple y sencillamente por una cosa, hermanos, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que nosotros tenemos que aplicar la disciplina eclesiástica. Cuando un creyente, continúa con la lectura, que está viviendo en pecado, es reprendido y se arrepiente, es perdonado y recuperado de nuevo a la comunión con la iglesia y su cabeza, que es Jesucristo. Entonces, eso, hermanos, es importante. Cuando un miembro es confrontado que está pecando,
pero se arrepiente de su pecado, o sea, realmente hay un cambio en su proceder, se aleja del pecado, vemos que ese miembro está luchando realmente contra el pecado, que aborrece el pecado, que pide ayuda a la iglesia, que incluso, por ejemplo, un caso, te podría decir un caso extremo de que en la congregación alguien un muchacho cometa pecado de fornicación, porque es posible que un cristiano caiga en eso. Se descuidó, hubo una situación de seducción, pero hecho el acto, siente una tristeza espiritual, una miseria espiritual, va a Cristo arrepentido, le pide perdón, busca el liderazgo de la congregación, confiesa su pecado, pide ayuda espiritual, pide restauración, pide guianza, pide oración para que él pueda vivir y regresar en el camino de santidad. O sea, ese muchacho está realmente avanzando, queriendo avanzar en el camino de santidad y alejándose del camino de perversidad donde cayó. Realmente ese muchacho, si tiene esa actitud, pues hay un genuino arrepentimiento. Incluso puede llegar al punto de decírselo a la iglesia: hermanos, necesito su ayuda, necesito su oración, necesito que ustedes me cuiden, me procuren. Yo sé que no son una iglesia de aquellos que solapan el pecado o generan pecado o hacen pecar a otro. No, ustedes no son de esos que ya están en el fondo del mar con una piedra de molino en el pescuezo. No, ustedes procuran su propia santidad, hermanos. Y quiero que me ayuden para cuidar mi propia santidad para la gloria de mi Señor. No está bien que yo haga eso. Hermanos, si llega a ese punto ese muchacho o cualquier congregante, hermanos, él está arrepentido y esa persona, hermanos, así como en el cielo es perdonado, la iglesia también lo tiene que perdonar. La iglesia lo tiene que perdonar, lo tiene que restituir, ayudar para reintegrarse a la asamblea del Señor. Mateo 18:15, sigo con la lectura. El Señor dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndalo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Entonces, lo hemos estudiado. Si te oyere se refiere a un hecho de entendimiento, un hecho en el contexto de arrepentimiento genuino, un hecho de confesión de pecado, de homologar. Si Dios dice que es pecado esto, él va delante de Cristo, no se defiende, no se argumenta, sino confiesa su pecado y le dice al Señor: Señor, si para ti es pecado, para mí también es pecado y te pido perdón por eso. Perdóname, Señor. Si se arrepiente, hemos ganado a un hermano. Esta palabra ganado, usada en el original, se refiere a algo de gran valor monetario, o sea, se refiere a algo que es recuperado de gran valor. Mas, sin embargo, aquí por el contexto no podemos considerar que es recuperar algo material, sino es algo espiritual. Es el alma del hermano que se regresa al camino de verdad del Señor. Aquí en especial se refiere a la recuperación de algo de valor que se había perdido. En este caso, un hermano. Cuando un hijo de Dios se extravía, se pierde un tesoro valioso para la iglesia, un tesoro valioso para el Señor. Y la iglesia no debe contentarse hasta recuperarlo. O sea, por eso yo te decía, el domingo pasado, que esto es una estrategia de recuperación, hermanos. Es una estrategia de recuperación. O sea, lo que vemos aquí en Mateo 18, 15 al 20, es toda una estrategia para rescate, hermanos. Es como si nos pusiéramos las escafandras, agarráramos todo un equipo para salir al mundo, por decirlo así, y recuperar a ese hermano que se nos está mundanalizando, ¿no? Que se nos está hundiendo ahí. O sea, no lo vamos a dejar, sino que vamos a ir y lo vamos a traer de nuevo a la comunión de la santidad de la iglesia de Cristo, hermanos. Es todo un plan de recuperación. Eso es maravilloso, hermanos. ¿Sabes por qué me entusiasmo? Porque la iglesia, hermanos, si estamos hablando de confrontar a los hermanos que pecan, si estamos hablando de reprender a los hermanos que pecan,
Consideremos, hermanos, que en la iglesia siempre va a haber esa situación, hermanos que pecan, siempre, siempre. O sea, es iluso, es tonto, es verdaderamente tonto pensar que en una iglesia no hay pecado. En la iglesia hay pecado y va a ser constante. Obviamente, por el proceso de disciplina eclesiástica no podemos permitir que un mismo hermano esté pecando siempre y no cambiar. No, porque hay un proceso hasta llegar al punto de decir, bueno, si ya su deporte es pecar, si le encanta pecar, si no hay arrepentimiento genuino y hasta defiende su pecado, entonces tendríamos que llegar hasta expulsarlo de la congregación, si llegara a ser el caso. La iglesia siempre va a haber esa situación de pecado, hermanos. Entonces, pero pecado en el sentido, esta situación de pecado no tiene que ser soportada, sino que tiene que ser reprendida. Y esa situación, hermanos, va a ser constante, va a ser constante, va a ser muy constante dentro de la iglesia. Y eso es muy bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. En este proceso de la disciplina eclesiástica nadie está exento, hermanos, nadie. Aún el liderazgo de la iglesia, aún los pastores de la iglesia, aún el pastor de la iglesia está dentro de la iglesia, también es oveja, también es pecador, también puede pecar y es reprensible. E incluso al mismo pastor de la congregación, a mí, se le puede aplicar el proceso de disciplina hasta llegar al punto de expulsión. Esa es la realidad, hermanos. Porque esto no es un acto de autorititis donde yo soy el que reprende y nadie me puede reprender a mí. Es muy desafortunado encontrar iglesias donde dicen, ¿sabes qué? El pastor está para reprender a todos, pero hay de aquel que reprenda al pastor aunque esté en una falta. No, hermanos. La disciplina eclesiástica es para todos, pero es un plan de recuperación. Si yo me desvío, yo sé que ustedes van a tener el amor para venir y decírmelo, para confrontarme. Si tú ves, hermano, hermana, que yo me estoy desviando, tú tienes que venir en lo secreto y decírmelo. Y si yo soy un creyente verdadero, si yo amo la santidad, si yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón, amo la palabra y vivo para la gloria de Dios, yo te agradezco sobremanera que alguien me confronte y me diga que no estoy cumpliendo eso. Para mí sería un beneficio, una bendición. No sería un evento de amargura, ni de egoísmo, ni de que no te metas conmigo, yo soy el pastor, a mí nadie me dice nada. No, hermanos. La disciplina eclesiástica es algo maravilloso para la iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos necesitamos ser recuperados cuando nos desviamos del camino. Cuando un hijo de Dios se extravía, entonces se pierde un tesoro valioso y la iglesia no debe contentarse hasta que es recuperado. El cuerpo de Cristo se dedica a recuperar y a restaurar. Lo vimos en Gálatas 6:1. Y este es el verdadero propósito de la disciplina. El verdadero propósito de la disciplina es recuperar y restaurar. Hermanos, ese es el propósito de la iglesia, de la disciplina eclesiástica. El proceso de la disciplina es nuestro siguiente encabezado. En Mateo 18, 15, 17, Jesús establece los 4 pasos en el proceso de disciplina. 1, decirle su pecado a solas. 2, tomar testigos. 3, informar a la iglesia. 4, tratarle como un incrédulo. Primer paso es lo que vamos a ver. Primer paso, Mateo 18, 15. Yo te pido que vayas ahí a tu Biblia, seguramente ya lo tienes abierto y si no, vete a Mateo 18, 15. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, el primer paso de la disciplina eclesiástica es la confrontación privada. No es válido, no es bíblico, no es santo, incluso es pecado que una persona hable del pecado de alguien que lo vio pecar, a lo mejor lo vio en la calle, a lo mejor lo vio en un restaurante, a lo mejor lo escuchó aquí afuera
hablando como cartonero, o vio a la mujer con falta de humildad, sujeción a su esposo, o vio a un hermano violentarse en contra de su esposa, o haciendo exasperar a sus hijos. O sea, cualquier situación que sea pecado, es necesario írselo a decir a él directamente, al que pecó, y no decírselo a otros que ni siquiera lo vieron. Eso, hermanos, se llama chisme. Y el chisme no edifica, como dicen los proverbios, sino que el chisme destruye. Entonces nosotros tenemos que ser leales a la palabra de Dios, y lo que tenemos que hacer en el primer paso de la disciplina eclesiástica es ir y confrontar al hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, lo que hemos visto, hermanos, en la expresión en el griego, es que esta estructura de palabras que vemos en la Reina Valera probablemente no es tan exacta. ¿Por qué? Porque realmente los escritos más puros no está diciendo si tu hermano peca contra ti, sino simple y sencillamente está diciendo si ves a tu hermano pecar. O sea, no es un asunto de que yo voy a ir a confrontarlo porque él pecó contra mí, me ofendió a mí. Lo que él pecó, lo que él hizo como pecado me afectó directamente a mí. No, la expresión en el griego puro, en los escritos más puros, simplemente dice, si tu hermano peca, peca, si ves a tu hermano pecar. Probablemente en algún momento de las traducciones Reina Valera se fueron con el hilo de lo que dice el versículo 21 en la pregunta de Pedro hacia el Señor Jesucristo, ¿ve? En el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Entonces quisieron hacer un sándwich donde decía, si ves a tu hermano pecar contra ti, ve y repréndelo estando tú y solo. Dijeron, pues es que lo más lógico es que sea un pecado contra alguien, porque pues aquí Pedro está diciendo que el pecado es contra él, pero o contra alguien en general, ¿no? Pero no, realmente en el escrito dice, si ves al hermano pecar. Entonces, el asunto aquí, hermanos, se pone más denso. ¿Por qué? Porque no es una cuestión, esta estructura de idea del Señor está haciendo a un lado la indiferencia, el egoísmo. Si ves a tu hermano pecar, pues y si no es contra ti, pues entonces déjalo, pues total, no es tu bronca, ¿no? No te metas. ¿Te afectó? ¿Te afectó a ti? Como muchas veces dicen, ¿no? ¿Te afectó a ti? No, pues no. Entonces, ¿qué te metes? No. Si tú ves a tu hermano pecar, aunque no sea contra ti, aunque sea contra otro, o simple y sencillamente está pecando, y pecar es violar la ley de Dios, violar lo que enseña la palabra de Dios acerca de lo que es pecado, acerca de la santidad de Dios, porque lo único que puede decirnos que es pecado y que no es pecado es la Biblia. Es lo único. Nosotros no somos Dios para decir eso es pecado. ¿Bajo qué criterio? Pues bajo mi criterio. No, el criterio para evaluar si algo es pecado o no es la Biblia. La Biblia es la Biblia. Lo dice 2 Corintios 3, 16, 17, que la palabra de Dios toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es inspirada por Dios y es útil para instruir, para confrontar, para redarguir, para corregir, para vivir conforme a la justicia de Dios. Eso es lo único que podemos tomar para confrontar al hermano. No podemos llegar con nuestros criterios personales. Decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste es pecado. ¿Por qué va a decir el hermano? No, pues para mí es pecado, ¿no? Que tú, ¿cómo se llama? Traigas ese coche de ese color, es pecado. Pues discúlpame, pero la Biblia no dice nada al respecto, ¿no? No dice nada al respecto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si tú ves al hermano pecar, ve y repréndele. Y reprender, hermanos, es una palabra que hemos visto maravillosa, que se refiere a exponer el pecado, a reprobar el pecado. Esa palabra en griego se refiere a exponer, a reprobar y a corregir. Y lo único que puede hacer eso es la palabra de Dios. Yo te pido, por favor, que vayamos de nuevo a ese pasaje, porque ahorita lo quise decir de memoria, pero no confíen en mi memoria, sino confiemos en la Biblia. 2 Corintios
Perdóname, segunda de Timoteo, ¿ya ves? No confíes en mi memoria. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura, te espero, de repente como no los tengo aquí, hermanos, pues yo me voy de filo, pero los espero con gusto. Segunda a Timoteo, segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que a Dios le agrada, para redarguir, para convencer de error, convencer a las personas de las cosas que a Dios no le agrada, para corregir las cosas que a Dios no le agrada, para instruir en justicia, ¿qué es esto? Para mostrar realmente las cosas que a Dios le agrada, las cosas justas, la vida de un justificado, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que tenemos que hacer, si nosotros regresamos a Mateo 15, lo que tenemos que hacer es confrontar al hermano, ¿sí? Reprenderle, pero reprenderle es a través de la palabra de Dios, que es lo único, hermano, que va a hacer que regrese al camino de verdad. Obviamente puede haber casos donde la persona te diga, y eso no es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que eso es pecado? Pero si esa actitud está ofendiendo, esa actitud no es cortés, esa actitud está realmente violentando tu corazón o el corazón de otra persona, aunque no sea evidentemente un pecado, pero sí algo que no está contribuyendo a la armonía de la iglesia, contribuyendo a la armonía que debe de haber entre hermanos, entonces uno puede ir en secreto a reprender a ese hermano. Yo te decía que un pasaje que podrías utilizar para hacerle ver, porque a lo mejor el hermano dice, pues para mí no es pecado, y enséñame la Biblia donde dice que es pecado eso que estoy haciendo. Yo camino así, a mí me gusta hablar fuerte, a mí me gusta ser sincerote, ranchero, yo hablo directo, tú sabes que yo soy así, o así me gusta vestir, o así me gusta. Cantidad de cosas, hermanos, que dentro de la libertad cristiana que tenemos, la Biblia no lo señala como pecado, mas sin embargo puede molestar a alguien dentro de la iglesia. Si fuera ese el caso, hermanos, yo te pido que vayas a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, versículo 4. Vamos a agarrar el contexto. Recuerda que 1 Corintios 13 no es una expresión cursi del amor, sino es una exhortación durísima del apóstol Pablo a los corintios que se creían muy espirituales, pero se habían olvidado de amar. Y recuerda una cosa, hermanos, un distintivo de una iglesia verdadera es amarse, amarnos los unos a los otros. Los corintios se creían ya muy espirituales, que hablaban en lenguas, que profetizaban, y Pablo les dice, pues su profecía, su hablar en lenguas, su servicio no sirve de nada si no tiene amor. Pero recordemos también el contexto de que los corintios fueron groseros entre ellos. Se deja la Santa Cena violentaron, la Santa Cena del Señor, la Cena del Señor. Fueron groseros con otros hermanos, los dejaron sin comer, otros se emborracharon, o sea, hicieron con el cuerpo de Cristo lo que quisieron, fueron extremadamente groseros. Y fíjate lo que les dice Pablo en el versículo 4 del 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Esto, hermano, se refiere a que no hace nada que ofenda al hermano. A lo mejor el hermano te dice, ¿dónde es pecado? A ver, dime, yo conozco la Biblia de pe a pa, ya salí del seminario, quién sabe qué tanto, y quién sabe qué, y quién sabe cuál, y a mí señáleme nada más pecados. A veces es mi forma de ser y se aguantan. No hace nada individuo, no busca lo suyo.
Si a ti te desagrada, hermano, perdóname. No estoy buscando agradarme a mí mismo. Así soy y qué. Así me conocieron, ¿no? Como cuando el matrimonio inconverso, ¿no? Que se quejan, pues así me conociste, ¿no? Pues te aguantas. Siempre he sido igual. No tengo por qué cambiar, ¿no? No. Aquí el amor hace que una persona entienda y dice aquí que no hace nada indebido, y si está haciendo algo indebido, lo corrige para no buscar lo suyo. Entonces, hermanos, no solamente es confrontar a un hermano o una hermana que está pecando, se tiene que hacer, sino también cuando hay una actitud que no podemos marcarla como pecado, pero sin embargo está incomodando a alguien. Es como una relación matrimonial, o sea, yo, por ejemplo, he platicado con Laila y le he dicho, ¿sabes qué? Y ella me lo ha dicho también. Dice, oye, entonces lo único que te voy a señalar a ti, Raimundo, es cuando peques. Pero oye, si tienes una actitud que no es buena, que no es noble, que no es humilde y lo veo, entonces nada más te voy a señalar cuando peques bíblicamente, cometiste este pecado que dices, o también puedo ir a decirte cuando tengas una mala actitud. Claro que sí, claro que sí. Oye, no me gusta que dejes tu ropa ahí. Oye, no me gusta que descuides esto. Oye, no me gusta que cuando te hable no voltees, ¿no? Por decir algo, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Claro que lo puede decir. ¿Por qué? Porque está generando un ambiente que no es propicio, un ambiente que no es de amor. Entonces, hermanos, aquí tenemos fundamentos, o sea, no podemos quedarnos cruzados cuando un hermano está o una hermana está pecando. Por tanto, regresa por favor a Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Tiene que ser en secreto, sin divulgarlo. Obviamente, hermanos, muchas veces los hermanos o un hermano, aún siendo maduro en la fe, entendido de la palabra de Dios, puede pedir un consejo, por ejemplo, al liderazgo de la iglesia, a mí. Puede acercarse y yo te lo he dicho, o sea, ahora en mi estructura, cuando alguien viene a preguntarme algo o quiere platicar algo conmigo, lo primero que tengo la intención es descubrir si quiere hablar de algo o de alguien. Si va a hablar de algo, pues hablemos, pero si va a hablar de alguien, yo lo primero que le pregunto es, ¿ya hablaste con esa persona de ese tema? No, es que mire, que quién sabe qué, mira Raimundo, que este hermano pecó y te voy a decir que a mí me cayó bien mal. No, o sea, tú tienes que ir, tú tienes que ir con él, no yo. Yo no lo vi pecar. Más sin embargo, si vienes y me lo comentas, yo tendré la sabiduría bíblica para guiarte, para asesorarte y para que tú honres la palabra de Dios en esa situación que tú viste, que descubriste, que agarraste con las manos en la masa al hermano, a la hermana, al matrimonio, a la familia en esa situación de pecado. Yo te tengo que exhortar a que lo vayas a resolver. Yo lo que no puedo hacer es decirte, gracias por la información, yo lo arreglo. No, porque la disciplina eclesiástica, hermanos, no es solamente de manos del liderazgo de la iglesia. Es responsabilidad de toda la iglesia la disciplina eclesiástica. Es responsabilidad de toda la iglesia. Entonces, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, si se arrepiente, has ganado a una persona muy valiosa para el Señor. Una oveja muy valiosa para el Señor. Entonces, ve nuestra confesión nuestro distintivo, primer paso. Yo sé que estás ahí, está marcado incluso con negritas, Mateo 18:15. El proceso de disciplina comienza a nivel individual. Jesús dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. En este caso, el creyente debe de acudir personalmente al hermano que está pecando y confrontarle con un espíritu de humildad y mansedumbre. Eso debe ser el espíritu que debe de ser. No es autoexaltación de que mira, yo soy santo y tú no, yo sé la palabra de Dios y mira y te saqué todos los versículos que hablan de tu pecado. No, con humildad, mira hermano, te preparé un estudio, vi esta situación, es correcto, no,
hazme ver, porque yo vi esta situación, probablemente tú no lo viste, pero tal día, tal hora, pasó esta situación. Y yo te motivo en el Señor a que corrijas eso, porque eso es reprobable delante del Señor. Y no me gustaría que tú te metieras en una situación de disciplina del Señor. Yo quisiera que tú glorifiques al Señor y yo te lo hago ver a través de la palabra. Es entonces un acto en particular, directo, de uno a uno. En este caso, el creyente debe de acudir personalmente al hermano que está pecando y confrontarle con un espíritu de humildad y mansedumbre. Esta confrontación implica exponer su pecado para que sea consciente de él. Esto, hermanos, es a veces como una consejería. Uno le pregunta a la persona qué pasó o en qué te puedo ayudar y ya lo expone. Y si hay una situación de pecado, el consejero tiene que señalar bíblicamente dónde está ese pecado, y ya señalando ese pecado en la persona, tiene que llevar a esa persona al reconocimiento del pecado. No hay cambio si no hay reconocimiento, porque si tú le dices a una persona, ¿sabes qué? Es que te vi cometiendo adulterio, te vi, hermano. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 20, y la palabra de Dios dice en, ¿cómo se llama? En Gálatas 5, que el adulterio es pecado y que es una afrenta delante del Señor. Incluso le puedes decir, sabes que el adulterio es como idolatría, es reprobable delante de Dios, es sumamente reprobable delante de Dios. Todo pecado es reprobable delante de Dios, pero que lo que has hecho es confrontar a Dios. Y si el hermano te dice, pues mira, será para ti, será para la Biblia, pero para mí, pues está bien, porque fue justo. Porque fíjate que mi esposa, que quién sabe qué, ya no nos llevamos bien, y la verdad es que con aquella. Eso, hermanos, cuando no hay un entendimiento, cuando no hay una aceptación del pecado, no va a haber cambio. No va a haber cambio. Lo primero antes, hermanos, del genuino arrepentimiento es la aceptación del pecado. Si no, leamos el Salmo 51, hermanos, donde David, pues de plano no estaba procurando entender si era pecado o no. Él de plano estaba confesando el pecado y había entendido que era un verdadero pecado lo que había cometido en el momento de que fue confrontado por Natán, el profeta Natán. Entonces, ese hermano tiene que ser confrontado con la verdad bíblica acerca de su pecado. Esto tiene que ser en secreto. Si el hermano que está en pecado rechaza escuchar a la persona, si este hermano no reconoce su pecado, o a lo mejor dice sí, es pecado, pero no lo quiero cambiar, no hay una actitud de arrepentimiento genuino, entonces ya se tendría que pasar al siguiente paso de la disciplina eclesiástica. Reitero, ¿para qué? Para recuperarlo. Es un plan de salvación. O sea, es el plan A. Habla con él en secreto. No funciona el plan A, entonces vamos por el plan B, ¿no? Que es donde ya se le tiene que decir y pedir la ayuda de hermanos maduros dentro de la congregación para confrontarlo. Segundo paso, Mateo 18:16, vamos a ver ahí. Mas, si no te oyere, o sea, si no hay arrepentimiento, es lo que está diciendo, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces aquí el siguiente paso de la disciplina, del proceso amoroso, el proceso que toda iglesia debe de hacer para recuperar a los hermanos que pecan, es si en el primero no escucha, o sea, no hay arrepentimiento, no hay un cambio, no hay un abandono del pecado, no hay un alejarse del pecado, sino que simple y sencillamente después de un tiempo se constata de parte del hermano que lo reprendió que no hay un cambio del hermano que está pecando, entonces ya tiene que venir el segundo paso de la disciplina. En Mateo 18:16 dice nuestro distintivo: si el hermano que está en pecado rechaza escuchar a la persona que le ha amonestado en privado, el siguiente paso en el proceso es tomar a uno o más creyentes para confrontarle
de nuevo, según lo que dice en el versículo 16. Esto, hermanos, pasa de un hecho, de una situación privada a una situación colectiva, por decirlo así, pero en corto. Una situación colectiva en corto. O sea, no se le va a decir a toda la iglesia, pero sí se le va a llamar, dice aquí la palabra de Dios en el 16, mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos, o sea, puede ser 1, 2 o 3 testigos, no llegar a decírselo a toda la iglesia, testigos, conste toda palabra. Esto, hermanos, es un hecho judicial, porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice, si tú vas a Deuteronomio 19:15, dice cómo se tiene que tratar judicialmente a una persona que peca. Y el asunto es este, hermanos, el Señor siempre ha procurado la verdad. Y a veces una persona que levanta una acusación en contra de otra se puede equivocar, pero para evitar esa equivocación, a lo mejor una falta de percepción o incluso una malicia de señalar una falta en contra de otra persona, es necesario que se junten testigos para que realmente se conste que el acto en contra de Dios fue ejecutado. Ve Deuteronomio 19:15, no sé si ya llegaste ahí. Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio, o sea, testigos de 2 o 3 testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, hermanos, esta situación es una cuestión ya donde el hermano que vio pecar al otro y que no se ha arrepentido de su pecado, el hermano le tiene que dar un tiempo de gracia para corroborar realmente si hay arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, previamente, te digo, si viene y se lo comenta al pastor y dice, pastor, mire, entiendo el proceso, pero nada más le aviso que vi a este hermano, ok, ve y confróntalo, ya tienes tus pasajes bíblicos, hazlo en amor, hazlo por recuperación. Claro, pastor, lo entiendo, voy por él y resulta que después de haber ido por él, porque no te dije algo, pero esta expresión de reprenderle, ve y repréndele estando tú y él solos en el versículo 15, la expresión en el griego es algo que no es solamente un evento, sino que es constante, o sea, probablemente son 2 o 3 exhortaciones, pero si el hermano no cambia después de 2 o 3 exhortaciones y todavía persiste en pecar, entonces ya se pasa al segundo paso, donde ya se le pide a testigos que estén contigo, a 1 o 2 o 3 testigos, para que se conste que realmente el hermano está pecando, para que se conste toda palabra. Obviamente eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la apreciación de esos testigos, a lo mejor te le puede decir al hermano que está reprendiendo, sabes que creo que en este aspecto te estás equivocando, estás siendo duro con el hermano, creo que no es así. O por otro lado, los testigos dicen simple y sencillamente, es una realidad, el hermano se confrontó de una forma correcta, pero ahora nosotros somos testigos de que él no se ha arrepentido o de que él se arrepintió en el segundo paso de la disciplina eclesiástica. Vamos a leer ahí, segundo paso, Mateo 18:16. Si el hermano que está en pecado rechaza escuchar a la persona que le ha amonestado en privado, el siguiente paso en el proceso es tomar a uno o más creyentes para confrontarle de nuevo. Entendemos, hermanos, que deben de ser creyentes, que deben de ser maduros, que deben de ser de buen testimonio, porque, hermanos, en el momento de que uno confronta el pecado del otro, uno debe de ver que no está uno pecando, o tener incluso hasta cínicamente o hipócritamente ese pecado, porque el hermano va a decir que está siendo reprendido, bueno, tú qué me vienes a mí a reprender si tú estás peor en esto y peor en el otro, tú me vienes a reprender de cómo trato a mi esposa, pero
ve cómo tratas tú a la tuya, ¿no? Ya has sabido que te quieres divorciar y quién sabe qué tanto. No, pues entonces ya te desarmó. Y ahí te desarmó Satanás, ¿no? No, o sea, tienen que ser hermanos de buen testimonio. Y por lo que entendemos, hermanos, aquí es donde la iglesia, el liderazgo de la iglesia tiene que intervenir. ¿Quién mejor que el liderazgo de la iglesia, que debe ser maduro, bíblico, de testimonio en santidad, para poder ejecutar el segundo paso de la disciplina eclesiástica y acompañar al hermano que está confrontando? Entonces, deben de ser hermanos de buen testimonio. El propósito al seleccionar a otros hermanos es para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En otras palabras, los testigos están presentes para confirmar que el pecado ha sido cometido, que el hermano en pecado ha sido amonestado apropiadamente y que éste no se ha arrepentido. Aquí, hermanos, es importante que se lleve una bitácora. O sea, si tú ves una situación de pecado en un hermano y lo confrontas en secreto, pues procura, a lo mejor tú tienes memoria como yo, que se me olvida todo, apuntar la fecha que se confrontó al hermano, apuntar la fecha que lo volviste a confrontar, apuntar la fecha que se hizo la tercera exhortación dentro de lo privado, o 4 probablemente. Eso, hermanos, tiene que ser muy espiritual, guiado por el Espíritu Santo, siendo pacientes, así como el Señor ha sido paciente con nosotros, porque ninguno cambia a la primera, hermanos. Ninguno. Yo sé que el Señor es soberano y puede producir un cambio así, ¿no? Mas, sin embargo, nosotros, hermanos, más que palomitas de microondas, somos, ¿cómo se llama? Pavo de Navidad en el 24, que horas de cocción dentro del horno para que llegue al punto, ¿no? No somos la comida rápida, somos, hermanos, una especie como de manjar que se tiene que cocinar poco a poco, se tiene que sacar bien preparado del horno, y eso lleva tiempo. Ese debe ser el discernimiento, hermanos. No es un asunto de que, por ejemplo, yo hablé con él, no hay un cambio, y ¿cómo evaluaste? ¿Qué tiempo? No, hablé ayer con él, y no hay un cambio, y ya. Segundo paso de la disciplina, y ya vamos a acelerarlo hasta el 4. No. Debemos de imitar el corazón de nuestro Señor, que es tardo para la ira y pronto para la misericordia. Esto es un proceso de misericordia, no de justicia, hermano. La justicia se aplica hasta el final, si no hay arrepentimiento. Tenemos que ser muy pacientes, hermano. Y ahí es donde votan muchos, ¿no? Porque es que, ¿cuántas veces lo he escuchado? Es que para la sana doctrina no hay paciencia. Es que tú tienes que aplicarlo ya. Ya se habló. Se habló 1, se habló 2, se habló 3. Deja que el Espíritu Santo opere. Tú no eres el Espíritu Santo, pero obviamente después de un tiempo, si esa persona espiritual está viendo que no está procediendo el Espíritu Santo, sino que sigue la carne en ese hermano, entonces en ese momento se busca a los testigos para poder confrontar en amor a ese hermano. En otras palabras, los testigos están presentes para confirmar que el pecado ha sido cometido y que el hermano en pecado ha sido amonestado apropiadamente y que éste no se ha arrepentido. La presencia entonces de testigos, hermanos, es un medio de protección para el hermano en pecado, así como para el que amonesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hermano que está pecando está siendo juzgado de una forma no justa, no una forma no bíblica. Entonces los hermanos sabios, prudentes, los hermanos que han sido invitados como testigos, pues pueden decir, no, espérate tantito, o sea, creo que le está siendo muy duro o antibíblico. O por otro lado, pueden corroborar que el hermano, ¿cómo se llama?, que está pecando, realmente lo está haciendo y que ellos están siendo testigos incluso de sus palabras. Porque muchas veces son bien chistosos los pecadores, porque se argumentan de que tú no me dijiste nada. ¿Cuándo fue eso? Oye, ¿cómo no? Si yo te lo dije, nos vimos en tal lugar, te hice ver. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No? A ver, ¿quién vio? No. ¿Quién vio? Vio él, te escuchó él. Hermanos, ¿así es? Sí. Entonces, si esos hermanos
están viendo que no hay arrepentimiento en el hermano, entonces ellos, delante de la iglesia, delante del liderazgo, decírselo al liderazgo, como testigos de que realmente no hay un cambio, se le dice al liderazgo, y el liderazgo de la iglesia ya es responsable de decírselo a toda la iglesia. Después de todo, una persona que con prejuicios podría erróneamente afirmar: bueno, intenté confrontarle, pero no se arrepintió. O sea, puede decir: ¿sabes qué? Yo intenté. Pues ¿cuántas veces? No, pues una. La verdad es que yo así cambio a la primera. Pues tú, mano, pero otros no. Eso ya son prejuicios. Tenemos que ser bíblicos, hermanos. Recuerden una cosa, se los vuelvo a decir: esto es un acto de amor. Es un acto de amor. Sería presuntuoso, dice nuestra confesión, pensar que la decisión final pudiera ser tomada por una sola persona, porque a lo mejor podría tener prejuicio. No, especialmente si se comete el pecado contra esa persona. Si esa persona, imagínate, ya no es un asunto que pecó en lo general, sino es un asunto que pecó contra mí. Y a veces se nos sube el apellido, ¿no? Dice: no, o sea, conmigo nadie se mete. Tú me dijiste, tú fuiste grosero, tú me hablaste feo, conmigo nadie se mete. Y vas a ver, y podemos tomar este instrumento de recuperación amorosa del perdido como un acto de venganza. Y no, por eso se necesitan a los testigos. ¿Para qué? Para decirle: hermano, bájale. Sí, o sea, te ofendió, pero principalmente yo te recuerdo, amado hermano, que el ofendido no eres tú, sino el principal ofendido es Dios. Y así como Dios te ha perdonado todas tus ofensas, tú tienes que perdonar al hermano que te ha ofendido. Esa es tu chamba, ¿no? Entonces, es sumamente importante que podamos hacer este proceso. La verdad es que es maravilloso, hermanos. Es genial, es divino, es maravilloso cómo hay una estrategia de recuperación, hermanos, tan perfecta. El plan es perfecto, hermanos. El proceso es perfecto y perfectamente práctico. Perfectamente práctico. Por tanto, los testigos tienen que confirmar si el hermano amonestado se ha arrepentido de corazón o por el contrario permanece indiferente y rebelde. Este testimonio provee la base para acciones posteriores, ya que la situación ha sido verificada sin basarse únicamente en el testimonio de una sola persona. Ahora, si el hermano no se arrepiente, hay testigos, hay más que uno. Hay testigos del pecado, pero si el hermano se arrepiente, hay más testigos. No solamente al hermano que lo reprendió, sino los testigos que fueron invitados a reprender al hermano. Habiendo llegado a este punto, debería de existir la esperanza, escucha esto, de que los testigos que le han confrontado no tuvieran que testificar contra él ante el resto de la congregación. Hermanos, yo te lo decía, o sea, hay iglesias mucho más maduras que nosotros. Nosotros estamos creciendo por la gracia del Señor, o sea, a lo mejor ya vamos a dejar el pañal para utilizar ahora el chonino, ¿no? Ya vamos a dejar el pañal, ya no tenemos que estar en eso, tenemos que seguir avanzando para madurar como cristianos. Pero he hablado con hermanos que tienen iglesias mucho más maduras, mucho más sabias, mucho más en el evangelio, de sana doctrina, y me han dicho que la disciplina eclesiástica de llegar incluso a decir el pecado de un hermano o de una hermana, de una familia, de un matrimonio, a toda la iglesia, dice, durante 17, 20 años que existe esa iglesia, solamente ha pasado 1 o 2 veces. O sea, muy escaso. Aunque la exhortación puede ser cada domingo de que, a ver, hermano, te vi así, pero, ay, hermano, te agradezco. Yo no sabía que estaba haciendo eso, sí sabía, pero te agradezco que me enfoques, te agradezco que me reprendas, gracias por tu fidelidad. Ese tipo de actos, hermano, pueden ser de cada domingo, de semana a semana, pero llegar al paso de que la persona no se arrepienta y todavía tiene que ser confrontada con testigos, ya es un caso muy raro. Y llegar incluso al caso de decirlo a la iglesia y llegar al caso de pedirle a alguien que se retire de la iglesia porque va a ser separado de ella,
es extremadamente raro. ¿Por qué? Porque si realmente es cristiano, si realmente tiene el Espíritu Santo, esa persona probablemente ni siquiera llegaría al segundo paso de la disciplina eclesiástica. ¿Por qué ama al Señor? Porque ama al Señor. Aquí me viene algo muy importante a la cabeza, hermanos, la importancia de la membresía. Porque cuando tú seas miembro, cuando tú formalices tu membresía en esta iglesia, tú vas a tener un compromiso de involucrarte con la vida de tus hermanos. Si lo ves pecar a alguien de tus hermanos, tú vas a ir, porque esa es tu responsabilidad. Por eso eres miembro, es tu responsabilidad como cristiano, ir y reprenderle. Pero si tú eres miembro de la iglesia, si eres parte de la membresía de Palabra Abundante, si alguien viene a reprenderte en tu pecado, tú tienes la responsabilidad cristiana de responder fielmente a esa exhortación. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Sí soy miembro, pero yo te digo hasta dónde te puedes meter. No, si tú eres miembro, tú estás diciendo, métanse, exhórtenme si estoy mal, díganmelo, por favor. Tú podría ser muy válido que a lo mejor el día que firmes tu membresía digas, hermanos, miren, el día que me vean pecar, yo estoy firmando para decirles una cosa, repréndanme. Ustedes tienen una responsabilidad sobre de mí, de que cada vez que ustedes me vean pecar, repréndanme, háganmelo ver. Pero el día que los vea pecar, yo los voy a reprender. ¿Por qué? Porque tú me amas y yo te amo en el Señor. ¿Te fijas qué importante es la membresía? La membresía, la dichosa membresía. Habiendo llegado a este punto, debería de existir la esperanza de que los testigos que le han confrontado no tuvieran que testificar contra él ante el resto de la congregación. En el mejor de los casos, la reprimenda añadida de los testigos sería suficiente para inducirle al cambio, que tal vez la primera amonestación no causó en su corazón. Si este cambio se produce, el hermano es perdonado y restaurado. El hermano es perdonado y restaurado. Dando el asunto por terminado. Perdonado y restaurado se refiere a que si hay una situación, por ejemplo, de una situación pues como un adulterio, que digas, sabes que este hermano se lo reprendí por esta cuestión de adulterio, pasó al segundo paso y se lo dije al pastor, y el pastor junto con otros hermanos maduros me acompañaron para confrontarlo. Obviamente, hermanos, en una situación, yo te lo digo, de un pecado de esa índole, ese hermano tendría que pausarse si tiene alguna actividad dentro de la iglesia. Tendría que pausarse, o sea, no se le está retirando el privilegio, mas sin embargo se pone en pausa. Retirar es otra cosa. Es necesario pausar porque eso es grave. Aunque yo te digo que desde un chisme, desde un odio hasta un adulterio, un asesinato, una situación de ese tipo, tienen que ser confrontados por la iglesia. Dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? Pues nada más anduvo de chismosita, ¿no? No, se le reprende. No, este hermano cometió adulterio, se le reprende. Obviamente tendríamos que tener un discernimiento para saber cómo tratar estas situaciones. Quiero decirte que en esta situación del proceso de la disciplina eclesiástica puede haber variables, pero gracias a Dios tenemos una estructura fiel de cómo ser prácticos en la ejecución de la disciplina. Si este cambio se produce, entonces el hermano es perdonado y restaurado, dando el asunto por terminado. Tercer paso de la disciplina, y ahí nos quedaríamos. Vamos a darle lectura, lo estudiamos y ahí termino. Ya el siguiente paso ya lo veríamos el próximo domingo. Si el hermano que está en pecado rehúsa escuchar o responder a la confrontación de los testigos, entonces después de un tiempo
los testigos deberán comunicárselo a la iglesia. Vamos a ver el versículo 17. Si no los oyere a ellos, o sea, si no oyere ya al hermano que confrontó junto con los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, si el hermano que está en pecado rehúsa escuchar o responder a la confrontación de los testigos, entonces después de un tiempo los testigos deberán comunicárselo a la iglesia. La manera más apropiada de hacerlo es llevar el asunto a los ancianos, los cuales supervisarán la comunicación a la asamblea. O sea, esto ya es una situación donde el liderazgo de la iglesia se encargará de avisar, de anunciar que fulanito de tal dentro de la congregación, que es parte de la iglesia, está siendo confrontado por un pecado específico, tal cual. Díselo a la iglesia. Si no escuchó a los hermanos, ahora el pecado del hermano se le dice a la iglesia. Esto, hermanos, quiero decirte una cosa. El paso 1, el paso 2 y el paso 3 se llaman confrontación. Ya después, al final del versículo 17, dice, si no oyere la iglesia, tele por gentil y publicano. Eso, hermano, ya es la disciplina. Eso ya es la vara. Eso ya es la separación. O sea, el pausar definitivamente cualquier acto de comunión con la Iglesia Santa de Cristo. Ya no podría ser. O sea, en ese momento, hermanos, si ya no escucha la iglesia, dice, tú lo tienes que retirar de la comunión de la iglesia. Pero tenemos que explicar muy bien eso para no caer en error. Vamos a ver. Dice, si no los oyere a ellos, versículo 17, dilo a la iglesia. Ahora, ¿con qué propósito se le dice a la iglesia? ¿Con el propósito de que la iglesia se retire de él? ¿Con el propósito de que la iglesia lo empiece a borrar de sus redes sociales? ¿Con el propósito de que lo den de baja en el WhatsApp y se salga del grupo? ¿O lo saquen del grupo? ¿Cuál es el propósito de decírselo a la iglesia? El mismo propósito que tiene el hermano que lo vio pecar en el versículo 15. Confrontarlo ahora en lo secreto, pero cada miembro de la iglesia. Cada miembro de la iglesia. Leamos. La manera más apropiada de hacerlo es llevar el asunto a los ancianos, los cuales supervisan su comunicación a la asamblea. ¿Cuánto tiempo debería de estar los testigos llamando al creyente amonestado al arrepentimiento antes de comunicárselo a la iglesia? Esto es una buena pregunta. El liderazgo de la iglesia cristiana Palabra Abundante evitan llevar a cabo el tercer y cuarto paso del proceso de disciplina hasta que están absolutamente seguros de que el creyente ha pecado y continúa pecando y que ha rehusado arrepentirse después de haber sido apropiadamente confrontado. O sea, debe de haber una seguridad. Si hay duda, no se le dice a la iglesia. Si hay todavía dentro de los testigos, ¿no? Uno dice, no, ya hay que decírselo a la iglesia, y otros hermanos dicen, no, espérate, mira, ve esta situación, o sea, ve el hermano, está luchando contra eso. No lo está ocultando, no lo está negando, o sea, pero volvió a caer, sí, volvió a meter la pata. Pero ve la actitud, ve su cara, ve sus palabras, ve cómo está luchando contra eso. Debemos de ser misericordiosos con él. Entonces, si hay duda de que el hermano todavía está pecando y dice uno, es que no sé muy bien, esperar. Pero si ya con los testigos, el liderazgo, hay un consenso y se dice, no, el hermano no ha cambiado, entonces en ese momento se le avisa a la iglesia cristiana Palabra Abundante de que ese hermano no está procediendo en arrepentimiento. Y lo que hacen, hermano, por ejemplo, en iglesias como Grace Community Church, que es una iglesia muy madura, lo que hacen es enviar una carta certificada al domicilio de esa persona, de ese hermano que ha estado siendo confrontado, diciéndole que si para tal fecha no hay indicio de arrepentimiento en su corazón,
entonces se le va a decir a la iglesia en un momento de comunión tan íntimo como la cena del Señor. En ese momento de la cena del Señor, y se le marca la fecha, fulanito de tal, te recordamos que tal fecha el hermano fulanito de tal te confrontó con este pecado, después en tal fecha se te volvió a confrontar por parte de él en una situación secreta, después se te puso delante de testigos, como dice la palabra de Dios en el proceso que dice de la disciplina eclesiástica de Mateo 18, y después de haber escuchado la exhortación de hermanos piadosos de tu pecado, no hubo arrepentimiento, entonces te avisamos que si no hay arrepentimiento en tal fecha, entonces nosotros vamos a hacer público tu pecado en la congregación. Pedimos al Señor que te arrepientas pronto, ¿no? ¿Esto para qué? Para que el hermano sea avisado y de alguna forma esperar el arrepentimiento, anhelar el arrepentimiento. A lo mejor alguien dirá, no, esa carta está bien severa, o sea, está pero fuerte, ¿no? Pero hermanos, recuerda que esto es un acto de recuperación. Toda redacción de una carta, toda confrontación, todo señalamiento debe ser con un corazón tierno, con un corazón compasivo, pero también con un corazón firme, un corazón valiente y un corazón bíblico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un proceso de recuperación, no de juicio, hermanos. Entonces, te leo lo que dice: los ancianos le enviarán una carta por correo certificado advirtiéndole de que en el tercero o cuarto paso del proceso de disciplina se llevará a cabo si no reciben alguna muestra de arrepentimiento antes de la fecha específica. Una vez que el tiempo se cumple y el pecado y la negativa a arrepentirse se dará a conocer públicamente, ya sea ante toda la congregación o en un servicio de comunión o santa cena o cena del Señor. Entonces, en ese momento, hermanos, el liderazgo tomará el púlpito y estando la membresía, se les avisa, hermanos, que el hermano fulanito de tal fue reprendido y se les explica todo el proceso por este pecado. Y ahora se los decimos a ustedes para que ahora vayan en amor y confronten al hermano, para que ahora oremos por el hermano, para que ahora como iglesia, ahora si en el proceso de rescate no funcionó el paso 1, ¿no? Si no funcionó el paso 2, ahora vamos a echar toda la carne al asador y todos en amor vamos a ir por él. Vamos a ir por él. O sea, ahora las 99 se van a mover por ir por aquella. O sea, si el buen pastor fue por aquella, ahora las 99 se salen de su comodidad y van por aquella. Eso, hermanos, es maravilloso. Porque el poder de la iglesia, hermano, es mucho. Es mucho. Qué distinto, hermanos, a actitudes de que el liderazgo dice, ¿saben qué? El hermano está en pecado, déjenle de hablar. No está diciendo eso la palabra. No está diciendo eso. No está diciendo para nada eso la palabra. Debemos de entenderlo muy bien. O retírele la amistad. Situaciones tan feas, hermanos, que hemos visto de pseudos iglesias que cuando un hermano peca, lo que hacen es simple y sencillamente moralmente, espiritualmente, bajarle la cortina y echarlo para afuera, echarle la aburridora para que simple y sencillamente se vaya. Porque pues esa iglesia es tan santa que pues no toleran el pecado. Y si fuera santa, tendrían que tener una actitud de piedad, de misericordia ante el hermano que peca. Hermanos, en este punto nos quedamos, continuamos el domingo. Nos quedamos entonces en la situación de que se le avisa a la iglesia, y el domingo veremos, hermanos, qué actitud debe tomar la iglesia para confrontar al hermano que peca. Ahora, ya que se hizo todo público, ahora, ¿qué actitud debe tener la iglesia para confrontar, para recuperar a la oveja que se ha perdido? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso, y porque tú, Señor,
Tú eres tan paciente con nosotros, Señor, que cada vez que cometemos una falta delante de ti, nos llamas al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, porque podemos contar de que somos perdonados judicialmente, eternamente, Señor. Nosotros, Señor, ya fuimos justificados, pero aún siendo justificados y siendo perdonados por la eternidad, Señor, por nuestro profundo pecado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aún, Señor, estando en esa posición de gracia, pecamos. Pero tú, Señor, cada vez que nosotros, Señor, faltamos, tú, Señor, nos recuperas a través del poder de tu Espíritu, a través del poder de tu palabra. Tú, Señor, has dicho que los que están en tu mano, Señor, Juan 17, nadie los arrebatará de tu mano, Señor. Nadie podrá irse de tu mano porque tú, Señor, siempre nos tendrás ahí. De la misma forma, Señor, te pedimos que en palabra abundante tengamos ese corazón. Que los que seamos genuinamente creyentes, aunque, Señor, entre nosotros alguien peque o pequemos, Señor, tengamos esa capacidad para decir, Señor, que no se vaya. Señor, ayúdanos para que ese hermano no se desvíe más. Señor, ayúdanos para recuperar a ese hermano amado, Señor, porque tanto vale él como valgo yo, Señor. Gracias, Señor, porque puedo entender eso. Te pido, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo que nos des ese corazón, Señor. Porque si nosotros, Señor, podemos vivir esto, podemos vivir la verdadera disciplina de la iglesia, seremos verdaderamente tuyos, Señor. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Pues Dios los bendiga. Nos vemos el domingo. Espero que esto sea de bendición para todos nosotros. Sigamos en este caminar, hermanos. Estamos caminando por la gracia del Señor en su palabra. Y esto va a dar fruto definitivamente. Dios los bendiga, buenas noches y nos vemos el domingo, 8:30 de la noche, recordándote, hermanos, que si necesitan algo, si podemos ayudar en algo, con alguna petición de oración, siempre estaremos dispuestos para ayudar a los miembros de esta congregación, a cada hermano de la iglesia. Dios los bendiga, Dios los guarde.